Bueno, como sabrán, hoy vamos a estar compartiendo acerca del libro de los 5 lenguajes del amor, gracias manito, de los jóvenes. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la entrega pasada para que quizás los que no estuvieron aquí puedan ubicarse un poco más y quizás lo que se le olvidó ya un poquito lo refresquen. Hablamos acerca de que hay diferencias generacionales y que los jóvenes en la actualidad están expuestos a mucha violencia y a mucha información a destiempo. Hablamos de que en esta etapa de la adolescencia surgen muchos cambios en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel mental, espiritual, emocional. Y hablamos también que es una etapa en la que surgen cuestionamientos. El joven comienza a crear un criterio propio y hay preguntas que buscan respuestas. Busca también conexión con sus padres, pasar tiempo con sus padres, busca la aceptación de sus padres, saber que sus padres le aman a pesar de los errores que pueda cometer. Buscan nutrición. Así como una plantita, uno le echa un buen abono, le echa agüita, la expone al sol para que dé una flor bonita, buenos frutos. Así los jóvenes también necesitan ser abonados con abono de calidad, con agua, que le demos luz. Amén. Entonces, sí, ya, yo nunca he usado pointer haciendo esto, así que ustedes saben. Así que vamos a pasar al tema que nos compete hoy, que es el primer lenguaje del amor que aborda este libro, las palabras de afirmación. Antes de empezar, señores, esto no es un libro que tiene una fórmula mágica que si usted la aplica, ¿verdad?, todo se va a arreglar. No. Vamos a ver la relación con nuestros jóvenes. Cuando hablo de jóvenes, me voy a estar refiriendo tanto a los adolescentes como a los que ya llegaron a una etapa adulta temprana, como yo. No, pero hablando en serio. Pero hablando en serio, vamos a ver eso como la relación que estamos construyendo. Y ese libro es una herramienta que nos facilita su construcción y que nos ayuda a mitigar los riesgos de que esa edificación se desplome. No es algo instantáneo, es un proceso en el cual pueden haber ¿qué? Fallas, errores. Amén. Palabras de afirmación, ahora sí. Yo creo que todos en algún momento hemos sido oidores o usuarios de esta frase. Las palabras se las lleva el viento. Y yo creo que es necesario que nosotros nos preguntemos si esta afirmación es real y qué es lo que quiere decir. Esto quiere decir que las palabras son ligeras y que se van. Pero no, nuestras palabras tienen peso. Sí, tienen mucho peso. Nuestras palabras pueden marcar en el camino de una persona un punto de inflexión, un punto de no retorno. Pueden dejar una marca indeleble en su camino. Las palabras, ¿dónde yo lo tengo que, para que sí? ¿A dónde yo tengo que? Ok. Pero ¿hacia dónde yo tengo que señalar? ¿Hacia la pantalla? ¿Hacia acá? Ahora sí. No pasa. Ok, las palabras pueden curar, pero también pueden herir. Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. La palabra tiene mucho poder y tiene tanto poder que de hecho nuestro Dios, ¿con qué creó el mundo? Con el poder de su palabra. De ninguna manera yo estoy diciendo que nuestro poder se asemeje, se acerque al poder de nuestro Dios que es todopoderoso, claro que no. Pero sí nosotros tenemos el poder con nuestras palabras de marcar de manera negativa o positiva a las personas que nos rodean. Y yo quiero que nos quedemos con varias cosas esta noche y una de ellas es que la presencia o ausencia de nuestras palabras tiene valor. Amén. Vamos a entrar de lleno. Gary Chapman, que es el autor de este libro, vamos a hacerlo nuestro amigo porque nosotros vamos a estar hablando mucho acerca de él. Así que le vamos a decir cariñosamente Gary. Nos ilustra, porque es que vamos a ver varias entregas, ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Dios mediante. Nos ilustra este lenguaje de las palabras de afirmación a través de la historia de un joven que se llama Brad. Yo quiero que presten atención porque después quizá puede que haga preguntas. A mí me hacían muchas preguntas cuando yo era chiquita, es mi momento de hacerlas, yo también.
Así que ya saben, atentos. Eh, es un adolescente que fue llevado hacia Gary para terapia y fue llevado por sus padres. En el libro no menciona los nombres de los padres de Brad, pero lo vamos a bautizar como Julio y Cecilia. Julio y Cecilia están alarmados porque Brad ha llegado a la etapa de la adolescencia y ha presentado en esta etapa comportamientos que son cuestionables, poco razonables y muy inquietantes. De hecho, le dicen a Gary que Brad está rebelde. Además, en muchas ocasiones ha demostrado que se ha llenado de ira e incluso ha osado atreverse a amenazar con, no le puedo dar spoilers, con huir de la casa. Y hablamos de que la palabra tiene peso, evidentemente que él amenaza con que se va de la casa, va a preocupar a sus padres. Aquí tengo una breve anécdota. Cuando yo tenía 4 años, mi hermana y yo solíamos amenazar a todo el vivo que estuviera en mi casa con irnos de la casa. 4 y 5 años teníamos. Mami estaba preocupada porque las palabras tienen peso. Y ella estaba preocupada de que sus niñas se fueran sin que ella se diera cuenta un día. Hasta un día que me dio una gaveta, le dio una gaveta a Vanessa. Mi picante viene de mi mamá. Le dio una gaveta a Vanessa con ropa de las dos y nos sacó por la puerta que daba a la escalera del edificio, que nos fuéramos. Yo me río ahora, pero yo no me estaba riendo. Yo lloré mucho con Vanessa y nosotros estábamos como, ¿qué íbamos a hacer ahora? Obviamente mami nos estaba vigilando para que no nos fuéramos. Yo no lo volví a hacer y con eso no les estoy diciendo padres que hagan eso, claro que no, no les dejó una marca en mi vida. No estoy diciendo que negativa porque nunca me fui de mi casa y gracias a Dios, ¿verdad? Funcionó, estoy bien, pero quiero que se vea ilustrada, que se vea plasmada la preocupación que producen las palabras de los hijos a los padres. Y por eso ellos estaban preocupados porque el papá de Julio, el papá de Brad, entendía que él es capaz de irse de la casa porque él nunca se había sentido extraño en ningún lugar y aparte de él está muy seguro de que él encontraría a alguien que le recibiera sin ningún problema y esa idea le espantaba. Vayan anotando. Por su parte, Cecilia, su mamá, le hablaba a Gary de que Brad ha mostrado que últimamente no se puede hablar con él, que cada conversación desemboca en una discusión y que cada discusión deriva en una pérdida de control por parte de ella o de Julio, de su esposo, y que en esa pérdida de control los padres expresaban a Brad sentimientos que no eran reales y por esas expresiones tenían que pedirle disculpas. Y Cecilia decía, Brad es tan poco razonable que nosotros no podemos estar de acuerdo con él. Fueron anotando, ¿verdad? Yo espero que ustedes son inteligentes. Entonces, Brad habla con Gary. Y aquí vamos a ver cuál es el pensamiento de Brad. Yo nunca me iría de la casa. Simplemente lo dije en un momento de furia porque mis padres parecían no escucharme. Simplemente lo que pasa es que por cada pequeño detalle se genera una discusión entre mis padres y yo. Y yo no quiero irme de mi casa, yo no quiero dejar a mis padres, yo quiero dejar atrás. ¿Ustedes saben qué era lo que él quería dejar atrás? Las discusiones. Y esto es un contraste muy interesante. Vamos a analizar algo. ¿Por qué dice Brad que se quiere ir? ¿Quién me dice? No, usted no está. Dime, Loli. Sí. Exacto, pero también, ¿qué sentimiento tenía Brad en el momento que decía que se quería ir de la casa? Ira, exactamente. Entonces, él se quiere ir de la casa porque, porque quiere evitar las discusiones con sus padres, ¿verdad? Y en esos momentos él sentía ira. ¿Y qué sienten sus padres con respecto a esas palabras? Preocupación. Oye, mi game, no estamos dando nada de premio, pero si estuviéramos dando algo, te lo ganas. ¿Y qué pasa con las discusiones con sus padres? Dicho por su mamá, en esas discusiones se pierde el control. Y perder el control, generalmente cuando uno discute y pierde el control, ¿qué sentimiento se genera? Ira, furia.
¿Y qué pasa cuando pierden el control? Dicen palabras por las cuales después tienen que pedir disculpas. ¿Ustedes creen que esas palabras son de afirmación o son palabras hirientes? Son palabras que han herido el corazón de Brad. ¿Afecta a Brad, verdad que sí? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es el detonante de esta situación realmente? La ira, sí, la ira, pero también, ¿qué es lo que le duele a Brad? Las palabras hirientes que le dice su papá y su mamá. Déjame ver si no. Ajá. Cuando los jóvenes se sienten muy heridos por las palabras negativas, es un indicador de que las palabras de afirmación hablan lo más profundo de la necesidad emocional de amor del joven. Entonces, el lenguaje primario de amor de Brad, ¿cuál es? Palabras de afirmación. Esto quiere decir que una persona que no tenga este lenguaje como primario no necesita palabras de afirmación, las necesita. Todos los lenguajes son necesarios. Todos necesitamos escuchar palabras lindas, palabras amables, ¿verdad que sí? Entonces, las palabras negativas eran algo doloroso para Brad y era precisamente el mecanismo con el que sus padres estaban utilizando para corregirlo. Y aunque pidieran disculpas después de haber dicho esas palabras, las palabras no se desvanecen tan rápido como se dice. Nosotros somos adultos, ¿verdad que sí? Y nos cuesta procesar las palabras hirientes que nos dicen y nos cuesta que no nos lastime. ¿Cuánto más una persona que todavía no ha aprendido a gestionar sus emociones? Amén. Entonces, muchas veces nosotros, en nombre de la preocupación que sentimos, la desesperación por resolver un problema con un ser amado, ejecutamos acciones que van en detrimento, que van en perjuicio de ese ser amado. Y es necesario que nosotros tomemos un momento y nos detengamos y veamos más allá de satisfacer nuestra preocupación, de satisfacer nuestra desesperación y ver qué problema pudiese tener ese ser amado al que estamos quizá atacando. Amén. Oigan, no es que se sientan, yo espero que de verdad que la palabra que se esté dando hoy sea de provecho para cada uno de los que están aquí. A mí, verdaderamente, yo no soy mamá. Bueno, yo sí me considero mamá, porque yo doy clases. Entonces todos los niños pasan por mí. Cada vez que yo veo un niño aquí, yo no veo a la mamá y al papá, yo veo al niño, yo me emociono y yo lo disfruto con ellos. Entonces, para mí esos son mis hijitos. Así que, pero para mí ha sido de mucha bendición y así espero que sea para cada uno de ustedes. Gary siguió hablando con Brad y esta historia es para que nos veamos reflejados en la historia, ¿verdad? Gary siguió hablando con Brad y le preguntó las diferencias que él ha visto en el trato que él recibía en su niñez y el que está recibiendo ahora cuando es un adolescente. En su niñez le hacían sentir lo especial que era. Papá le decía, eres el mejor jugador de fútbol, podrás jugar de manera profesional. Y mamá constantemente le decía 3 veces seguido de manera rápida, te amo, te amo, te amo. Y él dice que habían ocasiones en las que él no le creía, pero sabía que la mayor parte de las veces era verdad. Ahora vamos a ver el contraste de las cosas que le dicen en su adolescencia. Ya no le dicen lo especial que es, le dicen que es irresponsable y que si sigue así no llegará a la universidad, que es un descuidado e irrespetuoso. Y le dicen que pasa demasiado tiempo mandando mensajes de texto en la computadora y con sus amigos, que no vuelve a casa cuando debería hacerlo y que no llama, que no le dedica mucho tiempo a sus deberes escolares y que no toma nada en serio. Y él decía a Gary que él quiere ser libre de eso, que simplemente vivían criticándolo sus padres. Y que vamos a ponerlo, todos pasamos por ahí. La adolescencia sí es difícil por los cambios que conlleva. Imagínense ustedes, vuelvan atrás, porque no se lo tienen que imaginar, tienen solamente que volver atrás. En un momento de tanta confusión, que las personas más importantes de su vida de repente tenían este comportamiento y de repente estamos así. En el momento que se supone que se está definiendo empezando a definir nuestra personalidad, qué difícil, o sea, no me quieren. No me aceptan como yo soy. Él hablaba, Brad, de que sus padres veían, déjame ver, lo tengo aquí. No, es que aquí lo tengo que pasar.
ven a locos y piensan que todos los jóvenes son así. Yo no estoy loco, porque no confían en mí. Que sus padres lo juzgan con base en lo que ven en las noticias, en la televisión, en las redes sociales. Pero ahí no está su nombre, ese no es su hijo. No podemos nosotros, no debemos actuar basándonos en nuestros miedos, sino en la realidad. Él dice que él no se atrevería a hacer nada de eso. Y tu hijo probablemente, o el joven que tiene esa cara de jugo, no se atrevería a hacer nada de eso que tú ves en televisión. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que sentarse, tomarse el tiempo de hablar y conocer quién es tu hijo. Brad decía que no le tenían confianza. Claro, tú no le vas a tener confianza a alguien que no conoces. Tienes que sentarte y hablar con tu hijo para poder darle la confianza, para poder conocerlo. Yo le voy a poner un ejemplo simple para que ustedes vean. En las redes sociales, en las noticias, solamente pasan cosas con los jóvenes. No. Hay padres que hacen atrocidades a sus hijos. Imagínense el escenario donde sus hijos, por las noticias, se comportaran de manera diferente con ustedes, porque hay papás que matan a sus hijos, que le tuvieran miedo por eso. Pero no, es increíble. Sí saben que están seguros con papi y con mami. Y no juzgan con base a sus miedos a lo que pudiera pasar. Porque a ellos ni por la cabeza se les pasa que papá y mamá serían capaces de hacer esas atrocidades que están en las noticias. Amén. Entonces, ¿qué vemos con los padres, con Brad y con sus padres? El verdadero problema es que el tanque de amor, ¿ustedes se acuerdan que hablamos del tanque de amor la vez pasada? Que todos tenemos un tanque de amor y que debe ser llenado, por eso estamos hablando de los lenguajes. El tanque de amor funciona al vacío y es como un carro. Para funcionar de manera correcta necesita gasolina, necesita cargarse, si es eléctrico, ¿verdad que sí? El inversor necesita de sus baterías. La planta de aquí no funciona, pastor, si no le echan combustible, ¿verdad que no? Los celulares no funcionan sin carga. Eso mismo pasa con nosotros. Si nosotros no tenemos nuestro tanque lleno, no vamos a funcionar de la manera correcta. Tenemos que si tenemos un tanque emocional lleno, vamos a sentirnos amados y aceptados por las personas que nos importan. Y vamos a sentir que el mundo brilla. Y vamos a poder discutir nuestras diferencias de una manera positiva. Sin embargo, si nuestro tanque está vacío, nos sentimos rechazados en lugar de amados. El mundo es un caos y la discusión de nuestras diferencias va a generar roces y conflictos. Precisamente lo que estaba generando en el caso de Brad. Y es que se lo voy a poner así, de este modo. Se lo voy a poner así, de este modo. Cuando Josías está ahí, pastor, a Josías le dan un juguete que a él le gusta y se lo quitan, ¿qué él va a hacer? Va a llorar. Y si tú le das otro, ¿se va a quedar quieto? Va a llorar por el juguete. Exacto, porque él lo quiere, porque le gusta. Acostumbramos en la niñez a dar amor, a llenar ese tanque y de un momento a otro le estamos quitando lo que ellos necesitan. Entonces van a hacer un reclamo, van a surgir conflictos porque me estás quitando y estás llenando mi tanque de otras cosas negativas. Bien. Pero hay algo muy importante que dice aquí, porque los padres también. Cuando los padres tienen sus tanques de amor vacíos, a menudo demuestran patrones de conducta inadecuados con sus jóvenes. Es necesario que los padres, y no los padres, porque esto no va dirigido solamente a los padres, todo aquel que tenga un joven, todo aquel que tenga un hermano que sea joven, un primo, un allegado, que hagamos una introspección y que veamos ¿qué es lo que a mí me hace sentir amado? Porque eso es importante. ¿Cómo yo pretendo que él no hiera mis sentimientos si yo no le digo, mira, esto hiere mis sentimientos? Si tu hijo hace algo mal y en vez de tú sentarte a hablar con él te aíslas, nunca va a entender qué es lo que está pasando. ¿O sí? No. Entonces tenemos que hacer una introspección para comunicar a nuestros seres amados cuáles son las cosas que nosotros necesitamos. Pero ven acá, el Señor sabe todas las cosas y nosotros le oramos al Señor para contarle cuáles son nuestras necesidades. ¿No clamamos al Señor? ¿Clamamos o no clamamos? Espérense, esto es casa de oración. ¿Clamamos o no clamamos al Señor? Amén. Entonces, él le decía a Brad, porque
es un trabajo en equipo. El amor es una decisión. Y creo que si optas por amar a tus padres y lo expresas en sus lenguajes primarios del amor, serías parte de la solución. Recuerda que el amor, no el odio, es igual a la paz. Pero para que él pueda actuar así, los padres tienen que hablar con él y decirle, me molesta esto, me agrada esto, así me siento amado, así no me siento amado, esto hiere mis sentimientos, esto no hiere. ¿Y por qué somos nosotros que tenemos que marcar esa pauta? Porque se supone que somos adultos y tenemos un nivel de conciencia más elevado que el de los jóvenes que van subiendo. ¿Sí o no? Somos guía y como guía marcamos una directriz, marcamos un camino y somos los que damos la información. Ahora bien, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que los padres de Brad son malos padres? No, ellos se habían esforzado mucho, habían ido a seminarios, habían leído libros. Lo que pasó fue que la adolescencia les llegó de golpe y sin preparación. Y hay algo muy importante aquí, que ya no son niños. No son niños. No son niños. Yo sé que es difícil dejar crecer. Cada vez que yo veo Hidequito se fue, pero Hidequito no es Hidequito. Hidequito es Hidecote, ¿verdad que sí? Pero yo lo sigo viendo y yo me imagino que para los padres es aún más difícil. Yo lo sigo viendo como mi niño que yo le daba clase en la escuela bíblica. Y siempre él se puede casar y él puede tener hijos. Y yo siempre lo voy a ver así. Y me imagino que eso mismo pasa y todavía en mayor magnitud con los padres. Pero ya no son niños. Por ejemplo, entonces, si ya no son niños, vamos a ver algo. Si yo tengo, vamos a suponer, un niño, un adolescente de 14 años, y yo le compro a él una ropa de un niño de 6 años, y se la voy a poner, y no le quedan bien, le quedan mal, entonces tengo yo que gritarle por eso, culparlo de que la ropa no le sirva. Tengo que estallar, tengo que decir palabras hirientes, tengo que llegar a la ira, debo someterlo a que entre a esa ropa con maltrato verbal. Simplemente eso no me sirve. La ropa para él de esa edad está obsoleta, no sirve para nada. Eso es lo que pasa con ellos también. Ya no son niños. Si los padres tratan al joven de la misma manera que solían tratar al niño, no van a conseguir los mismos resultados que conseguían cuando eran niños. Amén. Entonces, si lo tratan así, evidentemente, como no me funciona el método, me voy a frustrar, porque él no lo va a entender, no va a funcionar de igual forma. Entonces, yo debo de cambiar mi chip e ir a la tienda y comprar con la mentalidad de que tengo un niño de ¿cuánto? ¿De 6 o de 14? De 14 años para que le sirva la ropa. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que crece, dijimos que hay formación de criterio propio. Con la formación de criterio propio y con el desarrollo vienen pensamientos más complejos y van a venir también sentimientos que van a ser más complejos y que van a derivar en actitudes que van a ser como más complejas. Entonces el método que me servía con el niño de 2 años no me va a servir con el joven de 14, ¿verdad? Entonces, esto debe ir acompañado ¿de qué? De que el sistema de apoyo emocional siga ahí, necesita seguir sintiéndose amado. Brad, sus padres habían sustituido su sistema de apoyo de palabras de afirmación con palabras hirientes y por eso se rebelaba. Y los cambios, y yo creo que todos lo sabemos, no hay forma de retrasar el crecer. El crecer viene como quiera, el crecer es algo que va a pasar. Amén. Entonces, esta frase que el Señor me dio. Los niños crecen y los padres deben ir creciendo juntamente con ellos. Así como cuando nace un niño, nace un nuevo padre, una nueva madre. Asimismo, cuando los niños son niños, tú eres padre o madre de un niño, pero cuando es adolescente, tú no eres padre o madre de un niño. Tú eres padre y madre de un adolescente. Entonces, tenemos que ir creciendo a la par. Amén. Entonces, ¿qué hicieron los padres de Brad y qué nosotros podemos hacer si nos encontramos en esa situación? Empezar por parar las bombas negativas y condenatorias, un cese al fuego, convocar una conferencia familiar franca y sincera donde se reconozcan los errores. Aquí hay una parte importante, nosotros somos seres humanos y Wilsely hablaba de eso en su dirección y nosotros podemos errar
Y cuando erramos muchas veces herimos los sentimientos de los demás. Y a veces cuando tenemos una posición de autoridad nos cuesta pedir disculpas a aquel que está sujeto a nosotros. Pero tu adolescente, tu joven, también necesita que tú reconozcas tus errores. Así como cuando a uno le llama la atención, sí, yo lo hice mal, también necesitan. Y muchas veces tenemos miedo porque entendemos que estamos dando un arma de guerra, porque si pido disculpas, perdón, no sé. Pero no, simplemente estamos reparando la herida que nosotros mismos hicimos a su alma. Amén. Entonces, que se reconozca la imperfección y la posibilidad de fallar. Aunque implementemos todo eso, nosotros tenemos la posibilidad de fallar y somos seres humanos, fallamos, cometemos errores, pero el punto es volver a levantarnos y reconocer las fallas que hemos cometido. No simplemente hice algo, herí y seguir adelante como que nada pasó. No, sí pasó algo. Tenemos que ser capaces de reconocer nuestras debilidades, que podemos fallar, y de reconocer delante de los que hemos fallado que hemos fallado. La otra es manifestar el deseo de acompañar y ayudar y trazar pautas para el beneficio de tu joven. Siéntate, dile. Eso es lindo cuando hablan con uno y le dicen, dime mami. Claro que sí, hablan conmigo, claro que sí. Oh mami, pero ven acá, y papi. Es lindo cuando hablan y aquí los padres de Brad, Gary les recomendó que les dijera a Brad, óyeme, lo que a nosotros nos interesa es tu bienestar. Probablemente no lo hemos hecho de la mejor manera, pero nosotros queremos acompañarte en este camino, que tú no te sientas solo. Nosotros queremos ayudarte y como tienen más experiencia, trazar pautas para beneficio de él. Y lo otro, comunicación abierta y, caramba, ¿no vieron eso? Comunicación abierta y de negociación. Que sus sentimientos y opiniones son importantes. Validar los sentimientos y las opiniones. Entonces, tenemos que, ¿se quiere decir con eso que no se va a corregir? ¿Que no se va a poner límites? No, no se quiere decir eso. Pero eso es otro capítulo que se va a dar más adelante porque no se puede entregar todo junto. Pero evidentemente sí debe haber corrección, sí deben de haber límites. Pero estamos hablando de cómo llenar el tanque de amor. La relación entre el amor y la responsabilidad, Dios mediante, la vamos a estar viendo más adelante. Amén. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esto? ¿Cómo mantener el tanque de amor lleno? La etapa en la que el ser humano más necesita palabras de afirmación es la adolescencia. Y vemos en Proverbios 18:21 que en la lengua hay ¿qué? Poder de vida y de muerte. Yo no creo que aquí nadie quiera ministrar palabras de destrucción y muerte, ¿verdad que no? Entonces, ante todo esto, ¿cómo nosotros afirmamos a nuestros jóvenes? Están las palabras de elogio, que primero deben ir cargadas de sinceridad. Las palabras de elogio son con respecto a acciones, comportamientos, cosas que hace el joven. No pueden ir, tú no le puedes decir que bien ordenaste la habitación cuando ni siquiera lo ordenó, ¿verdad? ¿Por qué no? Tienen que ir cargadas de sinceridad. Elogiar cosas específicas. Por ejemplo, ordenó la habitación, pero la habitación no quedó perfecta. Tú no vas a decir, ordenaste muy bien la habitación, sino fíjate en algo que le quedó muy bien y elogia eso. Y yo creo que todos tenemos cosas que se pueden elogiar y qué lindo uno sentarse a pensar qué cosas tiene mi adolescente, qué cosas tiene mi joven, que yo puedo decirle, oh mira, qué bien tú haces eso, qué bien te quedó, qué lindo te quedó. En la parte de cosas específicas, vamos a poner un ejemplo también. Supongamos que Jaime se pare a cantar 3 canciones, y que las 2 primeras haya desafinado, y que la última la haya cantado fantástica, y que Yajaira venga y le diga, qué bien cantaste todo, y ella, mami, yo desafiné. No lo va a recibir, no lo va a recibir. Sin embargo, si como quiere ya desafinó y metió los gallos, pero la tercera lo hizo bien, Yajaira le dice, wow, qué bien te quedó la tercera canción. Cada vez que yo escuche esa canción, voy a recordar tu interpretación o me va a recordar a ti. Qué bien lo hiciste. Y la otra parte, si no se puede reconocer el resultado, vamos a reconocer el esfuerzo. Él
autor cita un ejemplo de un niño que le ponen a cortar el césped y que quizá lo dejó mal. Imagínense que el papá le diga después de 2 horas que el niño pasó cortando el césped, ay, qué mal lo hiciste, qué mal te quedó, cuántas áreas feas te quedaron. O sea, ver las cosas malas, negativas. Él se esforzó, él se esforzó. Imagínense que después de él terminar de cortar el césped, el papá molesto vaya y mira, así es como se hace, así. Qué diferente si él le dice, wow, has mejorado en tu habilidad, agradezco mucho tu esfuerzo, valoro mucho tu esfuerzo. Y después, con los días, el papá lo puede cortar. Pero para la próxima vez que él le manda a cortar el césped al hijo, lo va a hacer el hijo. Se va a sentir motivado, como en esto yo soy bueno, y con la experiencia, porque el papá tiene más práctica, va a hacerlo mejor. También, yo tengo muchas anécdotas. La primera vez que yo hice arroz, yo ahora sé cocinar, pero yo no nací cocinando y no tengo la mitad de mi vida sabiendo cocinar. La primera vez que yo hice un arroz, a mí me quedó apatado y rompí la tapa del caldero. Yo lloré. Mami, ¿tú te acuerdas? Yo recuerdo que me senté en el gavetero de mami y lloré y yo dije, yo más nunca vuelvo a cocinar, yo no quiero saber de esto. Y todos me dijeron, ay, tranquila, esas son cosas que pasan, mira, tú lo hiciste, sírvelo y vamos a comérnoslo. Y me dijeron, pero está patado, pero está bueno. Y adivinen quién cocina muchísimo a veces. Pues yo, tú. Que tú me enseñas. Ay, mami, estamos en la iglesia, tú me enseñas a cocinar. Yo no puedo hablar esa mentira. Imagínense que su hijo sacó una mala nota, pero se pasó la noche entera estudiando, porque no estamos hablando de que estamos hablando, porque la corrección vamos a hablarlo en otro, ¿verdad? Apartado. Pero su hijo se pasó la noche entera estudiando y lamentablemente no le fue en el examen. Y uno empieza, taralá. Ay, yo me acuerdo, mami, también que yo me quemé un examen en tercero de básica y fue sorpresa. Y tú me dijiste tranquila. Ay, mami. La próxima vez que me dieron el examen yo lo tomé tranquila porque yo tenía paz. A un niño, a un joven que le vaya mal en un examen habiendo estudiado es muy frustrante de por sí. Imagínense la presión de los padres. La próxima vez que coge el examen va a decir, no me puedo quemar porque en mi casa me van a matar. ¿Y tu hijo vale más que una nota de examen o no? ¿O no? Sí, vale más. Y vamos a poner el ejemplo inverso. Supongamos que tu hijo quiere una mochila, la mochila más cara del mundo casi. Pero tú no tienes para comprar esa mochila. Y tú dices, está bien, te la voy a comprar. Y vas y le compras una parecida, pero no la misma. Cuando llegas a la casa y le das la mochila, tu hijo llora y te dice, no era esa la mochila que yo quería. Y tú le dices, pero yo te la compré con mucho esfuerzo. Sí, pero a mí no me gusta esa mochila, esa no era la que yo quería. ¿Cómo lo vamos a catalogar a ese niño? Malagradecido. Entonces, él también hace un paréntesis para las parejas, de que esto es necesario, de resaltar las cosas positivas y resaltar el esfuerzo y no enfocarse solamente en lo negativo. Por ejemplo, si el esposo está pintando una habitación y dura la tarde entera pintándolo y se le regó una gotica de pintura en la ventana y la esposa viene y le dice, óyeme, pero ¿y esa ventana así? ¿No se suponía que tú tenías que pintar bien la habitación? Qué fuerte, porque él duró la tarde entera. O si el esposo está cocinando y cuando le da la comida, él dice, pero no había tal cosa, ¿por qué tú no me hiciste tal plato? Con desprecio a lo que ella le hizo. No creo que ella vaya a cocinar otro día tan sonriente, quizá lo mande a comer fuera para la próxima vez, ¿verdad que sí? Entonces, también por otro lado tenemos las palabras de afecto, que diferente a las palabras de elogio no se enfocan en el comportamiento, sino en la persona en sí, son expresiones positivas de aprecio para el adolescente. La más común es, ¿cuál? Te amo. Es te amo. Exactamente. Y en el libro dice que si a un joven le falta eso, experimentará un dolor profundo en su adultez. Y hablaba del caso de un atleta grande, fuerte, que en una terapia le dijo mirándolo a los ojos y con lágrimas, mi papá a mí nunca me dijo te amo. Y
dice que existe un vacío en el alma de la persona que nunca escuchó las palabras te amo de un padre ni de una madre. Y yo sé que aquí quizá hay padres, hay personas que nunca escucharon un te amo de su papá y de su mamá. Y han de saber entonces lo doloroso y lo triste que es. Y nosotros tenemos el poder de romper con ese tipo de tradiciones. Sé que que resulta muy difícil, pero tú no quieres condenar a una generación y a otra generación que tú amas a sufrir ese mismo dolor. Y sobre todas las cosas, yo no estoy hablando con gente del mundo, yo estoy hablando con un pueblo, ¿con el pueblo de quién? De Dios. Y Dios, ¿cómo es con nosotros? Es un Dios de amor. Nosotros somos hijos de un Dios de amor. Él nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que nada nos separará del amor de Dios. Que lo amamos a Él porque Él nos amó como primero. O sea, Él es el Dios de amor. Y también el amor es fruto ¿de qué? Del Espíritu. No, es fruto del Espíritu. En Efesios 3, si me lo pueden poner, del 14 al 19 vamos a leer. Estamos casi terminando. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Y no creo que si nosotros nos presentamos delante de Dios y le decimos, Señor, ayúdame a manifestar mi amor a quienes yo amo, Él no nos ayude y nos dé de su gracia. Amén. Entonces hay un libro que es de Vicky Lansky, que son 101 maneras de decirle a tu hijo, a su hijo, te amo. Si se nos hace muy difícil el te amo, también está el te quiero. Pero también está el te adoro. Me siento orgullosa cuando pienso en ti. Eres mi rayito de sol. Eres tan maravilloso. Me despierto cada mañana y pienso, qué privilegio ser tu padre y madre. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron eso a sus hijos? Me encanta. Mami, eso no. Me encanta cuando estás cerca. Ayer estaba sentada en mi escritorio pensando, en realidad extraño a mi hija. También podemos buscar características físicas o de la personalidad. Qué lindos ojos tiene. Yo debo decir que cuando a mí mi papá me dice que yo soy linda o que estoy linda, yo me siento la mujer más linda del mundo. Es de verdad, o sea, estamos hablando de los padres, vamos por parte. Yo me siento así, yo camino, señores, se me endereza la espalda, se van los complejos, se va todo. Y tengo otra historia. Cuando yo era chiquita, yo pensaba y adolescente que mi hermana y yo éramos las niñas más lindas e inteligentes del mundo. Y me di cuenta de que no porque había gente más linda, más inteligente que yo, no fue eso. Mi hermana me sentó un día y me dijo, Jessica, tú y yo no somos las más inteligentes y las más lindas del mundo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que? ¿Es verdad? Hay gente más linda que yo y gente muy inteligente que yo. Pero si mi mamá me hubiese dicho que yo era fea y era bruta, también me lo iba a creer. Y sobre todo, ante los ojos de mi mamá, no hay niñas más lindas e inteligentes que mi hermana y yo. Entonces, eso va a llenar ¿el qué? Mi corazón. Delante de los ojos puede pararse quien sea. Eso es increíble. Yo puedo enseñarle, mami, mira qué lindo. Y me dice, pero no es más linda que tú. Mami, pero es la verdad. Es la verdad. Y también sobre la personalidad. Qué frescura tienes, qué jocoso eres, qué divertido es pasar tiempo contigo. Quizás no hables mucho, pero cuando hablas dices cosas fenomenales. Hay muchas palabras de afecto que nosotros podemos dar. Y no solamente los padres, por ejemplo, cuando mi hermano me dice que yo estoy linda también, señores, yo salgo también así. Claro,
Es de verdad, o sea, nosotros influenciamos en la vida de nuestros hermanos, no solamente de los hijos, de todos los jóvenes. Y ayuda a crear seguridad, a crear autoestima. Amén. Y la última es palabra en presencia de los otros. Reconocer las bondades de tu joven delante de las personas importantes para ti, para ellos y para ti. Si tú los validas en casa, en la habitación, valídalos delante de sus hermanos. Si tú como mamá lo validaste, valídalo también delante de papá. Valídalo delante de tus amigos. Muestra lo orgulloso y lo bien que tú te sientes de tenerlo como hijo o como hija. Amén. Entonces, déjenme ver qué tengo aquí. Ajá. Ya estamos terminando. En medio de la inseguridad de la transición en la adolescencia, las palabras de afirmación son a menudo como la lluvia sobre el alma desierta de un adolescente. Yo no sé si ustedes cuando están pasando un momento difícil piensan en las cosas que el Señor dice de nosotros. Ustedes oyeron la canción de la alabanza, yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado. Ustedes nunca han tenido un momento de crisis donde piensan en esas palabras de afirmación que nos da el Señor. El Señor que es perfecto, totalmente perfecto, y nosotros que somos totalmente imperfectos, nos afirma a nosotros. Él dice que somos linaje, señores, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. También dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Ser santo y sin mancha delante de Él es un privilegio y es una bendición, y el Señor quiere que nosotros Él nos dice que quiere que estemos delante de Él. También nos dice que somos hechura suya. Y cuando pasamos por momentos de dificultad, no nos dice, tú no sirves, nos dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y dice, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. A mí me encanta este versículo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el Señor vive afirmándonos. Y cuando nosotros recibimos una administración que es diferente de eso, decimos que esa administración no es de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros ministramos palabras de muerte y destrucción? ¿Cuántos se sienten amados por Dios aquí? Entonces, yo le voy a dejar con esta pregunta. Cada uno de nosotros pensemos en esos adolescentes, en esos jóvenes para los cuales nosotros somos importantes y los cuales son importantes para nosotros, y nos cuestionemos, sí, yo lo amo, pero ella se siente amado por mí. ¿Es cuánto? Qué bien, ¿verdad? Bueno, yo he estado alegre, gozoso desde el principio del servicio, ver a Wilcelis por primera vez dirigiendo un servicio. Qué bien lo hiciste. Qué bien, excelente. Y luego este estudio tan interesante, tan completo, tan nutritivo, tan importante. Qué importante. Jessica, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu dedicación, porque hacer un estudio como este, hermano, conlleva sacrificio, conlleva tiempo de estudio, tiempo de aplicación, de disciplina, para lograr, ¿verdad?, dar, presentar, exponer esto. Pero es tan necesario en nosotros ser expuestos a estas enseñanzas. Yo considero, ¿verdad?, que no hay edad, sobre todo para nosotros los padres. Nosotros ya no tenemos adolescentes, pero sí vendrán los nietos. Y nuestros hijos van a tener adolescentes. Entonces es ahí donde nosotros
como abuelos que somos, en mi caso, pues viene el apoyo, viene la instrucción, viene el seguimiento, para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Amén, hermanos. Considero que estamos pasando, ¿verdad?, un tiempo muy difícil, pero dice la palabra de Dios que cuando el pecado abunde, la gracia, ¿qué va a pasar? La gracia de Dios sobreabundará. Y yo puedo ver todos estos recursos como esa demostración de la gracia de Dios en nuestro tiempo. En nuestro tiempo que estamos pasando tan difícil, un tiempo donde los valores están por el piso, donde el hombre ha cambiado lo bueno por lo malo por lo bueno. Sí, todo eso es verdad. Pero amados, los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Dios, aquellos que le hemos recibido a Él, nosotros vamos a tener la sabiduría de Dios. Por eso dice su palabra que aquel que no tiene sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Y tú que eres padre joven todavía y obviamente estás pasando por esa etapa de tener hijos adolescentes, pues qué bendición son estos estudios que te abren toda una perspectiva, que te abren toda una visión, que te da luz. Y obviamente puedes pedir con confianza esa sabiduría de Dios para que puedas pasar esa etapa sin frustración o por lo menos llevarla al límite, ¿verdad? Llevarla a lo mínimo, esa frustración, llevarla a lo mínimo. Vamos a estar de pie, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.